¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un video más. Hoy es lunes 11 de marzo del 2024. Lunes 11 de marzo del 2024, pasado mediodía. Amigos, amigas, hoy quiero platicar con ustedes acerca de un tema un tanto difícil de abordar, un tanto un tema muy difícil porque es un tema que se refiere a la violencia contra la mujer. El pasado viernes 8 de marzo se llevó a cabo, se conmemoró prácticamente en todo el mundo el Día de la Mujer, el Día de la Mujer. Y obviamente nuestro país no fue la excepción. En muchas ciudades de México salieron miles de mujeres a pronunciarse en favor de los derechos de la mujer y a pronunciarse en contra de la violencia hacia las mujeres. La Ciudad de México no fue la excepción. Salieron a manifestarse miles. A mí me sorprendió cuántas mujeres salieron a manifestarse en la Ciudad de México. Llenaron el zócalo de la Ciudad de México. Miles y miles de mujeres y de todas las edades. Desde luego principalmente jóvenes, pero hubo mujeres de todas las edades que salieron a manifestarse en, con todo su derecho, con toda libertad, salieron a protestar por causa justa, una causa justa, el ser respetadas. Creo que el derecho a ser respetado, todo mundo tiene derecho a ser respetado, todo mundo tiene derecho a ser libre, a tener oportunidades y desde luego a preservar la vida, desde luego a vivir en un mundo sin violencia. Desde luego es algo legítimo lo que pidieron las mujeres el viernes pasado en el Zócalo capitalino. Hubo algunos conatos de violencia, algunos conatos de provocación, algunos encapuchados y algunas encapuchadas que se hicieron presente para intentar provocar a las autoridades de la Ciudad de México y armar algún problema para, en mi opinión, para que la policía, que por cierto estuvo integrada por puras mujeres, la policía que vigiló la marcha y la manifestación el viernes pasado en la Ciudad de México, fueron policías mujeres, fueron eh, oficiales femeninas. Pero afortunadamente no se violentó la marcha, no se violentó la manifestación y en términos generales fue una manifestación y una marcha pacífica. Pero yo me di a la tarea de preguntar, tuve una conversación con una persona a la que estimo mucho y me decía, nos preguntábamos los dos, nos preguntábamos los dos, ¿quién es más violento? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Quién comete más crímenes? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Y por qué cometen quien sea? Quien sea el que ustedes, en su opinión, crean que comete más crímenes, ¿por qué? La conversación que tuve con esta persona, obviamente llegamos a la conclusión que quien comete más crímenes son los hombres. Los hombres, por alguna situación que nadie sabe, de momento no hay una respuesta contundente que diga, los hombres son violentos por esto. Hay conjeturas, hay opiniones, hay ciertas tesis, pero hasta ahora nada concreto que diga, por esto los hombres son más violentos que las mujeres. Me di a la tarea de buscar, a ver si había alguna lectura en el internet, en el internet principalmente y en las redes sociales, y me encontré un artículo en la BBC de Londres, escrita
que me gustaría compartir con ustedes y me gustaría comentar con ustedes. Las cifras que muestra esta periodista, la verdad, ahora sí que literalmente lo dejan a uno frío por repito, no llega a una conclusión completa, sino que dan varias razones del por qué los hombres somos más violentos. ¿Por qué el sexo masculino es más violento que el sexo femenino? Esta periodista, de acuerdo al artículo, también concluye desde el encabezado, desde el inicio de su reportaje, de que los más violentos son los hombres, el sexo masculino. Y las cifras que da, de verdad que son muy preocupantes, muy preocupantes. Y no es de hoy, la violencia no es de hoy, es de hace muchos años, muchos años. Yo creo, en mi opinión personal, nada más mi opinión personal, que quizá genéticamente los hombres tengamos algo en nuestros genes, en nuestro ADN, que nos hace tomar actitudes más violentas que las mujeres en términos generales. Yo pienso, nada más es mi opinión, es una creencia, pero les voy a compartir con ustedes el artículo de esta periodista y verán que son contundentes los números que presenta. Permítanme un segundo. Voy a intentar centrarlo para hacer la letra un poco más grande, porque luego a veces me cuesta mucho trabajo leer la letra tan chiquita y está tan pequeñita que no la alcanzo a leer muy bien. Permítanme un poquitito, la voy a agrandar. Un segundo, por favor. Un segundito. Creo que ahí vamos bien. Como les digo, es en la revista BBC News Mundo. Lo escribió Margarita Rodríguez y está fechado en octubre del 2016. Vamos, no es de ayer, pero de alguna forma pues, es representativo de lo que ocurre. Y el título dice: cerca de 95% de los homicidas en todo el mundo son hombres. ¿Por qué las mujeres matan menos? Así se titula el artículo que escribió esta periodista. Les voy a leer. Dice: al principio sentí que mi pregunta era un poco tonta. La violencia en todo el mundo es perpetrada predominantemente por hombres jóvenes. Eso lo sabe todo el mundo, me respondió un profesor de criminología y estadística de una reconocida universidad en Estados Unidos. Pero la segunda parte de su respuesta me devolvió la confianza para investigar por qué las mujeres, que son poco más del 50% de la población mundial, cometen sustancialmente menos homicidios que los hombres. Nadie sabe realmente por qué, pero hay muchas especulaciones que va desde la testosterona hasta la socialización. No tengo conocimiento para opinar sobre esto, lo siento, le dijo el citado doctor. Y aunque no quiso ser entrevistado, me dio luces de una realidad cuyas estadísticas son contundentes. De acuerdo con el más reciente estudio mundial sobre el homicidio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicado en 2014, cerca de 95% de los homicidas a nivel global son hombres. Este porcentaje me impresionó y no fui la única. La diferencia es enorme y fue impactante para mí también. Me quedé muy sorprendida, señala en conversación con BBC Mundo Carol Gentry, académica especializada en género y terrorismo de la Universidad de St. Andrew, en Escocia. Me gustaría tener más información cualitativa. ¿Qué hay detrás de esos números? Si entrevistas a las mujeres que han cometido un homicidio o si ves las circunstancias de las vidas de esas mujeres, ¿qué está pasando ahí?, dice la experta. Y agrega: me pregunto si hay datos
que no están a la luz. No arrestamos tantas mujeres porque pensamos que ellas no son capaces de asesinar o porque sus actos violentos se registran de una forma diferente. No estoy segura. Un asunto de hombres. Los porcentajes del estudio de esta 1DC son más o menos constantes, de país a país y entre regiones, independientemente de la tipología del homicidio o de la arma empleada. O sea, es un asunto de órdenes los homicidios. Un asunto de hombres. Los hombres son asesinos por alguien que ni siquiera conocen. Los homicidios son principalmente un problema de hombres, desde la perspectiva no solo de los perpetradores, sino de las víctimas, y en su mayoría involucra a menores de 30 años, le dice a BBC Mundo Enrico Bisogno, jefe de la Unidad de Desarrollo de Datos de 1DC. En un informe publicado en marzo por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre las tendencias de la delincuencia a nivel mundial, se afirma que alrededor de 80% de las víctimas de homicidio intencional en todo el planeta son hombres. Y añade, el 90% de quienes cometen homicidios en el mundo son hombres y la tasa es similar en todas las regiones, indica el reporte. Según Bisogno, los homicidios cometidos en los espacios públicos son generalmente perpetrados por hombres contra hombres, mientras que en la esfera doméstica, en la mayoría de los casos, las víctimas son mujeres, asesinadas por sus parejas, exparejas o familiares. Miren qué importante este párrafo. Según Bisogno, los homicidios cometidos en los espacios públicos son generalmente perpetrados por hombres contra hombres, mientras que en la esfera doméstica, en la mayoría de los casos, las víctimas son mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas o familiares. Es contundente esta información, la verdad. Pues ahí los dejo para el comentario de ustedes. Mientras que los hombres son asesinados por alguien que ni siquiera conocen, casi la mitad de todas las mujeres víctimas son asesinadas por las personas más cercanas a ellas, según un comunicado de la 1DC. O sea que mientras que a los hombres los asesina alguien que no los conoce, alguien con los que no tienen relación o no los conocen, las mujeres sí son víctimas de alguien cercano a ellas. Dice, la concentración de asesinatos entre hombres, permítanme, ya me perdí. La concentración de asesinatos entre hombres es una de las constantes más firmes de la criminología. Señala en comunicación con BBC Mundo, el director del Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge, Lawrence Sherman. Para ilustrar ese punto, el profesor de criminología cita los hallazgos del historiador urbano estadounidense Eric Monconin, quien es considerado una autoridad en la historia del crimen. Monconin analizó exhaustivamente las estadísticas de homicidios en algunas ciudades. Lo que halló cuando examinó las de Londres y Nueva York es impresionante. Homicidios en Londres, fíjense estas cifras. Homicidios en Londres en 137 años, entre 1719 y 1856, el 85% de los asesinos detectados fueron hombres en Londres. Homicidios en Nueva York, 93% de los asesinos detectados entre 1797 y 1875, 78 años, fueron hombres. 93% de los asesinos detectados entre 1968 y 1994, en 26 años, fueron hombres. O sea, en Nueva York, de acuerdo a estas cifras, el 93% de los asesinos son hombres.
Válgame, mucho. Ok, luego dice, homicidios en Nueva York en 2 siglos, entre 1800 y 1999, 82.1% de las víctimas fueron hombres y 17.9% de las víctimas fueron mujeres. O sea, ese 93% que fueron hombres los que cometieron el asesinato, los cometieron esos crímenes contra el 82.1% que fueron víctimas masculinas y el 17.9% víctimas femeninas. O sea, hombres ejecutando a hombres y hombres ejecutando mujeres. Válgame. Bueno, dice, un enigma. Aunque hay evidencia de que a nivel global los hombres cometen más crímenes violentos que las mujeres por razones, no lo son. Las razones no lo son. Hay una gran incógnita sobre por qué pasa y no hay una explicación. Los criminólogos, los psicólogos y todos los que se han acercado al fenómeno no han sido capaces de dar una respuesta satisfactoria. Hay más disenso que consenso. O sea, que no saben, lo que les decía al principio, no saben cuál es la razón. No se ponen de acuerdo cuál es la razón. Le dice a BBC Mundo Antonio Andrés Puello, profesor de Psicología y Criminología de la Universidad de Barcelona. Dice, para Bisoño es importante ir más allá de lo que pudiese parecer obvio. Los roles del hombre y la mujer en ciertas sociedades, el consumo de alcohol, el acceso a armas de fuego, la tendencia masculina a participar en pandillas o en actividades de crimen organizado. Sin embargo, en muchos casos, esos factores son los detonantes. Y es que de acuerdo con la 1DC, el consumo de alcohol y las drogas ilícitas aumentan el riesgo de cometer un homicidio. En algunos países, más de la mitad de los homicidios actuaron bajo la influencia del alcohol. Las armas de fuego son las armas homicidas más utilizadas al causar 4 de cada 10 homicidios a nivel mundial, mientras que una cuarta parte de las víctimas son asesinadas con cuchillos y objetos punzocortantes. La tesis de la testosterona. Investigadores como Martin Daly y Margot Wilson, autores de Homicide Foundation of Human Behavior, Homicidio Fundamentos del Comportamiento Humano, explotan una psicología biológica evolutiva del homicidio que toma en cuenta las diferencias de género, señala Sherman. Entre esas diferencias, explica el académico, están las biológicas, subyacentes, incluyendo la testosterona. Bueno, pudiera ser. No soy experto, pero pudiera ser. Dice, de acuerdo con Puello, cuando uno observa que los hombres son más violentos físicamente, más agresivos que las mujeres, naturalmente lo que más sobresale desde el punto de vista hormonal es la preponderancia de la testosterona. Y es que la testosterona, explica el profesor de la Universidad de Barcelona, tiene una relación directa con la competitividad. Y a veces la violencia es el último paso de la competitividad. ¿Tiene sentido? Pudiera ser. Dice, el tipo de asesinato más frecuente entre los hombres es el que acontece con el marco de la pelea, en el contexto del odio o de bandas que compiten en el ámbito de la delincuencia, señala. Para el experto español, la testosterona pudiese tener cierta influencia, pero no es lo determinante. La testosterona parece explicar, en parte, que la mayoría de los asesinatos los cometen hombres jóvenes, pero en otros casos, como por ejemplo los asesinatos de pareja, pesan otros factores no tan biológicos, indica el docente desde Barcelona. Y no es el único. El profesor Sherman en Inglaterra considera que existen factores culturales, sociales y políticos que se correlacionan para incidir en la inmensa diferencia en las tasas de homicidios cometidos por hombres y mujeres. En la calle, la experiencia de un policía. Carlos es un sargento
Carlos, a ver, permítame porque, para que no se me pierdan, ¿ok? Dice, en la calle la experiencia de un policía. Carlos es un sargento de la Policía de Colombia que prefiere no ser identificado. En sus 30 años de experiencia ha estado en diferentes regiones del país y en diversas unidades. La violencia no le es ajena, no solo por integrar una de las fuerzas de seguridad del país que tiene el conflicto armado más antiguo del hemisferio occidental, sino porque combatió carteles de la droga cuando Pablo Escobar tenía en jaque al país. Claro que las mujeres matan, sino que generalmente lo hace en defensa propia. A sus 50 años y sin haber leído un reporte de las Naciones Unidas, hay algo que tiene muy claro. Yo diría que aquí 93% de los homicidios son cometidos por hombres y 7% por mujeres, le dice a BBC Mundo. Este policía, en sus 50 años de experiencia, dice que las mujeres, el 93% de los homicidios son cometidos por hombres y el 7% por mujeres. Siempre encuentro lo mismo. Nuestra cultura machista hace que los hombres sean más dominantes, más fuertes, que quieren defender lo suyo a capa y espada y que, como dicen ahí, no se la dejen a nadie. No voy a repetir eso. Y si a eso se suma el uso de sustancias estupefacientes y la promesa de dinero fácil y rápido, en zonas de mucha pobreza el hombre tiende a ser más violento. Aquí vulgarmente se dice que las mujeres son el sexo débil porque son más maternales y conservadoras. Pero claro que las mujeres matan, sino que generalmente lo hacen en defensa propia. Lo que hace la sociedad, la experiencia en la calle de un sargento de Colombia no está muy lejos de confirmar lo que estos estudios demuestran. Tomos de investigación sociológica demuestran que los niños y los hombres son socialmente recompensados por ser físicamente fuertes y dominantes y socialmente ridiculizados si se muestran débiles o sumisos. Lo explica a BBC Mundo la profesora de sociología de la Universidad de Harvard, Jocelyn Viterna. Para la docente, la impresionante diferencia en las tasas de homicidios por género es, desde un punto de vista sociológico, claramente enraizado en la socialización de género. Las mujeres, en contraste, son premiadas socialmente por su comportamiento tranquilo, subordinado y pacífico, debido a que se espera que los hombres sean violentos y las mujeres pacíficas. Hay hombres y mujeres que viven para satisfacer esas expectativas. Para ilustrar cuánto arraigo está eso en nuestra sociedad, piensa por un minuto cómo los hombres se alientan para ser más agresivos o más dominantes físicamente, ya sea en un campo de fútbol o en el ejército o en la pelea en un bar. Se dicen que no actúan como niñas. Se dice que no actúen como niñas, como mujeres, lo cual deja muy claro que el comportamiento no agresivo es un atributo femenino, no de un hombre, no de un hombre real, entre comillas, señala la académica. Para Gentry, quien junto a Laura Skovber es autora del libro Mothers, Monsters, Whores, Women, Violence in Global Politics, Madres, Monstruos, la violencia de las mujeres en la política global. Las razones que explican por qué hay mayor cantidad de hombres que mujeres homicidas podría tener raíces sociales y culturales y no tanto biológicas. Bueno, otra opinión. Las mujeres en la mayoría de las sociedades, si es que no en todas las sociedades, no tienen acceso igualitario al poder. Quizás tienen acceso a las armas, pero no necesariamente al poder y a la dinámica social que les dan la habilidad de cometer un asesinato. La violencia masculina, una visión antropológica. Los hombres inventaron la guerra y me refiero a los varones, le dice a BBC Mundo la doctora Florence Rosenberg, profesora de antropología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Desde el Neolítico,
Desde el surgimiento de las primeras ciudades del poder y del Estado teocrático y militar, los varones empiezan a conquistar otros espacios y así inventan la guerra, señala la antropóloga social. Y es muy bien sabido que cuando los hombres llegan a conquistar otros lugares, roban o violan a las mujeres, usan la violencia. Eso ha sido parte de la historia en los últimos 5.000 o 6.000 años. Cuando las armas de fuego empiezan a producirse a gran escala, se convierten una vez más en elementos de dominio masculino y por ende en instrumentos para imponer su fuerza, indica. Paradójicamente, el hecho de que estas armas sean fáciles de usar permitió que las mujeres también tuvieran acceso a ellas. Cuando las mujeres matan, al hablar de la personalidad de un homicida, explica Puello, hay dos factores que son clave: su actitud hacia la violencia y su impulsividad o temperamento. Ambos elementos se dan indistintamente en hombres y mujeres, cuando la persona, ya sea por venganza, por celos, por envidia o por cualquier otra razón, crea que el homicidio es tolerable, justificable, entre comillas. Y es así como mujeres y hombres llegan a mostrar la misma crueldad. Asumimos que las mujeres son más pacíficas, más gentiles, más dadas a criar y educar, y como sociedad no sabemos cómo reaccionar cuando no son así, pero las mujeres han estado envueltas en genocidios. Las mujeres violan, las mujeres cometen actos de terrorismo, torturan. Abu Ghraib es un ejemplo de ello, señala Gentry. En muchos casos, las mujeres matan para defenderse o para proteger a sus hijos. Sin embargo, si nos concentramos en los infanticidios, encontraríamos que la balanza del sexo de los perpetradores cambia, advierte Puello. Las mujeres son más autoras de infanticidios, especialmente de bebés, que los hombres. Parece fácil la explicación. Ellas son las que están a cargo de su cuidado. Fíjense, no sabía esto. Las mujeres son más autoras de infanticidios. Bueno, al analizar los casos de mujeres que han matado a sus hijos, se observan algunas tendencias. Ahí voy a continuar, permítame. Va. Dice, si los niños son muy pequeños, menores de 2 años, generalmente las razones que llevan a las mujeres a matarlos son sociales. Por ejemplo, no quieren que se sepa que tuvieron un embarazo o no saben qué hacer con el niño, señala el profesor. En el análisis, asesinatos de niños por madres, patrones y prevención de la Asociación Mundial de Psiquiatría, Susan Hayters, Philip Resnick explican que en muchos filicidios, cuando una madre o padre matan a su propio hijo, las madres argumentan motivos altruistas. De hecho, muchas de las perpetradoras presentan trastornos mentales. Los neonaticidios, dicen los autores, ocurre cuando el bebé es asesinado en sus primeras 24 horas de vida. Y en su investigación hallaron que casi todos los neonaticidios son cometidos por las madres, que son con frecuencia jóvenes, solteras, con embarazos no deseados y que no recibieron cuidados antenatales. Cuando los niños son mayores de edad, mayores de 2 años, cuando los niños, cuando los niños son mayores de 2 años, se suelen vincular los motivos de la depresión de la madre y también con celos, indica el académico español. Hay mujeres que matan a sus hijos para vengarse de los maridos, pero ese es un extremo muy poco frecuente.
explica el profesor de la Universidad de Barcelona. En su libro ¿Por qué las madres matan? Caso de un psicólogo forense, el doctor Geoffrey R. McKee indica que es extremadamente difícil conocer las tasas globales de infanticidios en su magnitud real, porque muchas muertes son tratadas como accidentes. No se recoge la información forense de forma adecuada y en algunos casos los cuerpos de los niños nunca son encontrados. Es atrevido sacar conclusiones determinantes sobre por qué los hombres cometen más homicidios que las mujeres, pues como advierten los expertos, cada homicidio responde a una situación en particular y en ellas confluyen varios factores. O sea, que no hay un patrón de conducta exacto en el comportamiento de los hombres para llevar a cabo crímenes. Es muy raro que haya mujeres terroristas que se autoinmolen, pero las hay. Es muy raro que haya hombres que maten bebés, pero también los hay. Ningún comportamiento de homicidio o asesinato es exclusivo de un género. Pues bien, todo el artículo me parece muy interesante, me parece un artículo muy crudo, muy fuerte, porque se habla obviamente de algo no muy grato como es el asesinato. Los hombres y mujeres cometen asesinatos, pero pues sin duda los hombres son mucho más violentos que las mujeres, mucho más. Como ven, no hay ninguna conclusión exacta del por qué los hombres son más violentos que las mujeres. Puede ser la testosterona, puede ser porque en la casa les dijeron, los educaron de que eran el sexo fuerte, de que no se comporten con debilidad, que no se comporten como niñas, muchos factores, pero algo en concreto, este artículo no señala algo en concreto. Yo les comenté al principio de este video, ¿será que genéticamente los hombres, hay algo en los genes de los hombres que los hacen ser más violentos? Las guerras de hace miles de años, las guerras entre tribus nómadas, las perpetraban hombres contra hombres. Las guerras de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, las guerras de conquista del Imperio Romano, de los ingleses, de los españoles, de los portugueses, de los holandeses, eran hombres, hombres matando hombres, hombres sometiendo hombres. En la misma Segunda Guerra Mundial hubo muchísimas mujeres que fallecieron, pero actuando que de una manera, digamos, no directa en el combate, no directa en el combate, porque en los campos de batalla, lo que yo me he informado, lo que he leído, en los campos de batalla, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, eran hombres contra hombres, ejércitos de hombres contra hombres. Quizá había excepciones de mujeres, sí, había doctoras, había enfermeras, había personal asistente, pero en los campos de batalla el 99.999 eran hombres. Repito, en las guerras de sometimiento que llevaban a cabo los romanos hace 2200 años, eran hombres, hombres sometiendo hombres. ¿Por qué? Pues ni estos señores de este reportaje, que son expertos, muchos de ellos en la materia, no se atreven a dar una razón contundente del por qué los hombres son más violentos que las mujeres. Hay algo que todavía no sabemos, que todavía no nos lo explican científicamente del por qué los hombres son más violentos. El 95% de los homicidas en todo el mundo
son hombres. Pues eso era lo que quería comentar con ustedes, amigos, amigas. Gracias por llegar al final de este video y nos vemos en el siguiente. Que tengan la mejor de las tardes.